Hola Ben, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien. Ya el año casi ha terminado. Ha sido un placer tenerte en mi clase. Gracias. ¿A dónde vas a ir? ¿A qué universidad que vas a estudiar? Estoy planeando asistir a la Universidad de Colombia, no el país, sino la Universidad de Nueva York. Y quiero especializar en una mezcla de historia, español y relaciones internacionales, pero no estoy seguro cuál tema me interesa más. Historia tiene un interés muy académica para mí, un interés muy académico, porque he estudiado la historia, especialmente de la Edad Media, historia más antigua, antes de la Guerra Mundial Primera. Toda esa historia me interesa mucho en un sentido académico porque he escrito muchos papeles, ensayos, proyectos sobre esto. Y yo pienso que la historia tiene mucha relevancia, mucha importancia a lo que pasa hoy en día, pero he pensado que sí quiero utilizar mi español más y enfocarme más en eso. Yo necesito enfocar en la historia española de España. Y yo he viajado a España y yo planeo en los años que vienen para seguir viajando a España a practicar mi español y aprender más de ese tema. Si decido enfocarme más en relaciones internacionales, luego pienso que voy a estudiar más de la historia de América Latina y enfocarme más en la historia moderna, porque en el sentido de relaciones internacionales yo pienso que hay que entender la historia más moderna para trabajar en esos países en un sentido como embajador o así. Qué buena idea. Aunque la historia pues en sí ayuda porque muchas veces se repite, ¿no? Sí. ¿Estás pensando tal vez estudiar en uno de estos países, sea en España o en América Latina, en una de las universidades? Sí, estoy esperando para estudiar en España porque me gusta mucho la historia y estar en Europa, eso me interesa mucho. Pero también he pensado de estudiar en la Universidad de Habana porque en el año pasado yo viajé a Cuba y yo vi la universidad y me enteré de que hay muchos programas muy interesantes en los campos de política, de historia, y que sería una experiencia para entender más de América Latina en el sentido político. Pero viajando a España para estudiar sería más en un sentido de aprender la historia antigua de España y Europa. Y las escuelas o las universidades en Cuba son muy especializadas, solo lo que yo he escuchado, no sé si es cierto. Eso es interesante porque de lo que yo entiendo, las universidades en Europa también tienen mucha especialidad en el sentido de que cuando se va a una universidad en España se tiene que enfocar en un campo muy específico. Pero yo pienso que la mayoría de las universidades afuera de los Estados Unidos tienen ese sistema cuando no se estudia tantos campos diferentes en el sentido de las artes liberales, pero se enfoca. Luego yo pienso que ambas universidades tienen esa característica. Que lo hace muy interesante, sí. Y se aprende mucho más pues en el campo específico. En ese campo específico, sí. Pero de todos modos yo espero seguir aprendiendo español, usándolo en un sentido, en una situación en el mundo verdadero, si sea en historia, en política, como embajador, como profesor. Yo verdaderamente pienso que puedo seguir aprendiendo español como he aprendido español por tantos años y usarlo en el mundo. A mí me encanta saber eso porque en realidad me hace sentir muy bien, me siento muy orgullosa de que vas a continuar el aprendizaje del idioma, pero también que lo vas a utilizar en el futuro, sí. Especialmente porque comenzaste en una edad tan temprana, tú sí. mismo empezaste a aprender tú solo. Sí, yo pienso que mi educación temprana me ayudó mucho para rodearme con el lenguaje.